Bueno, vamos a ver, esta es la mesa del papel de las universidades en la mediación. En estos días hemos hablado mucho del conflicto y todos sabemos que el conflicto es algo natural, es algo que es un producto de la realidad social. No todos tenemos las mismas formas de ver la realidad social, no todos tenemos las mismas formas de pensar, no todos tenemos los mismos intereses. Y el conflicto surge en esas interrelaciones entre las personas. Ahora bien, el conflicto no siempre es negativo. El conflicto puede llegar a ser positivo puesto que produce cambio en la sociedad, y ese cambio en la sociedad puede ser positivo. Yo recuerdo en los años 90, cuando ya Galtung venía a la Universidad de Alicante y nos hablaba del conflicto y de las formas de afrontar el conflicto a través de la búsqueda de la paz, ¿no? Búsqueda de la paz que él decía que había que hacerlo con empatía, que es un concepto esencial para el trabajador social, no violencia y creatividad. Yo creo que aquí es donde radica la clave de la mediación, precisamente en la creatividad. La creatividad se entiende como la capacidad de ir más allá de las estructuras mentales de las partes en conflicto, y eso es lo que hace el mediador, ir más allá, entender que hay cosas en el conflicto, cuestiones en el conflicto que son más importantes que lo que se está mostrando. Y fíjense que, por otro lado, hace unos días nuestro nuevo ministro de Ciencia, Investigación y Universidades ha dicho que todas las decisiones se deberían de tomar a partir de la investigación científica. Lo leo porque son palabras textuales de Pedro Duque, la cual, como es de todos conocido, la ciencia está ligada a la universidad, pero para él ha resaltado la importancia de la ciencia por encima de la universidad, es decir, la importancia que tiene la ciencia para la generación del conocimiento y para la impartición de ese conocimiento. En este foro yo creo que vamos a ver cuál es el papel de las universidades en el sentido tanto de como origen de la teoría, que debería o podría o tendría que estar el origen de la teoría en las universidades, como la aplicación que se ha hecho, que sé que hay varias experiencias, como la aplicación que se ha hecho de esa teoría a la práctica en las universidades. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos pueden aportar los ponentes, que seguro que es muchísimo, en ideas relativas a las posibilidades que ofrecen las universidades en cuanto al tema de la mediación. Los ponentes con los que contamos son Ivonne, de la Universidad Juárez, la Autónoma de Tabasco, Marlene Anchante, de la Pontificia de la Universidad Católica de Perú, y Fernando Díez, que es de IMEDIA, de la Universidad Complutense. Ya nos habíamos visto antes, pero ahora la preocupación que ahora les voy a mostrar en esta intervención es hablar sobre el papel que ha jugado la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la profesionalización de la mediación. Yo creo que lo puedo dividir en tres etapas, una institucional, otra académica y una de investigación. ¿Por qué en esas etapas? Porque la mediación no llega por un interés de la universidad. Okay, somos el estado de Tabasco, es provincia obviamente de México, donde la abogacía está, bueno, los abogados en Tabasco son demasiado tradicionales, con el pensamiento pues, por el cual fuimos formados, contenciosos, litigiosos, con el famoso ganar-ganar.
el saber que de una manera u otra, perdón, ganar, perder, con el afán exclusivamente de que no resolver pronto los conflictos, porque de una manera u otra de ahí venía su percepción, su remuneración como profesional del derecho. Entonces, en el caso de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, lo que a nosotros, un profesor, se viene a estudiar a la Universidad de Barcelona un máster, un curso de formación sobre máster en gestión y resolución de conflictos. Entonces, como era amigo del presidente del Tribunal Superior de Justicia, eso fue como en el 2008 exactamente, pues él propone que de una manera u otra los servidores o funcionarios judiciales tuvieran una formación en materia de tratar de conciliar en las etapas intrajudiciales pues algunos asuntos por economía procesal. Seleccionan a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para que sea la sede para la impartición de esos cursos de formación de másters, y la universidad dijo, ok, hacemos el convenio directamente con el Instituto de Formación Continua de la Universidad de Barcelona, el Tribunal Superior de Justicia y la Universidad Juárez. Cuando yo, aparte de esto, cuando yo siempre que vine al Congreso y todos los congresos que he venido aquí a España, siempre me preguntan, ¿eres mediadora? Y le digo, bueno, soy mediadora, pero no por elección, sino soy por accidente. ¿Cómo que por accidente? Porque en base a ese convenio del Tribunal Superior de Justicia y de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, dice, Ivonne, Pito, Pérez y todos se van a tomar un curso de formación en la Universidad de Barcelona, porque ustedes son los que van a transmitir esos conocimientos. Nosotros, pues como funcionarios universitarios, bueno, lo que diga el jefe, pues vamos, ¿sí? O sea, en primer lugar, yo siempre he pensado como abogada, soy de formación abogada, trabajé en cárceles de México, sabemos que no existe, para nosotros no concebimos mediación penal ni penitenciaria, obviamente en México hay pues hacinamientos, hay otro tipo de aspectos en los cuales no puedes mediar. Pues entonces, bueno, si es por teoría, pues yo lo que sea puedo, tengo buena cabezota y pues me aprendo todo y ¿cómo se llama? Y puedo impartir una materia de mediación. ¿Qué es lo que pasa? Primero, el rompimiento de esquema, primero para mí. Soy abogada y ¿cómo me convierto en mediadora? ¿Cómo le voy a decir a los funcionarios judiciales que obviamente tienen que resolver de una manera pacífica, neutralidad, pensamiento positivo principalmente, porque los juzgadores en Tabasco, lo que se diga el tribunal, no sé aquí, pero ellos mandan. Si querías hablar con el juez, se espera porque no le puedo atender hasta que yo pueda, aunque esté desayunando dentro del juzgado. ¿Ok? Entonces empecé a la universidad y genera el máster en gestión de resolución de conflictos en el 2009. Todos, pues nosotros empezamos a dar el curso, nos prepararon 2 meses a nosotros como profesores para impartir, como parte de la colaboración. Esa es la etapa institucional. El tribunal, obviamente, fue el que puso a los beneficiarios del curso, les sirvió el máster en formación, pero la universidad se queda con la curiosidad de que de una manera u otra estaban todavía las gestiones para que se promulgara una ley de mediación, y viene con nosotros una reforma penal del 2008, o bueno, una reforma también en derechos humanos por exigencia del control de convencionalidad, para poder establecer pues, los medios alternos de solución de conflictos. Bajo esa premisa, siempre y cuando, siempre desde un punto de vista jurídico, judicial, es que la universidad decide proponer su propio máster, o sea, nosotros sería maestría. El máster de ustedes es 1 año y en base a los créditos en México debe ser 2 años y los doctorados 3 años. Por ser profesora también por accidente, mediadora por accidente, nos eligen a nosotros para hacer el diseño curricular de la maestría de mediación, pero de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, pero ya independiente de la Universidad de Barcelona y del Tribunal Superior de Justicia. Lo que generamos era para los abogados, ¿qué era la mediación? Nos convertimos en un centro de formación, sí, para que tengan conocimientos del máster. Aunque habían prácticas, las prácticas sí, en las asignaturas prácticas sí pedíamos el apoyo, obviamente por costos de la universidad, de algunos mediadores practicantes, tanto de España como de Argentina y también de Chile. O sea, de una manera u otra conocíamos que en la práctica todavía teníamos algunos obstáculos. ¿Qué es lo que pasa dentro de ese periodo institucional? Bueno, esa parte académica.
empezamos a determinar que no solamente la mediación podría ser jurídica. En la parte institucional fue una exigencia para funcionariado judicial. Entonces se hizo un análisis y dijimos, no, pues también existen comediadores, pares. Entonces vamos a hacer una apertura en la universidad de que este máster se haga multidisciplinario. Entonces tomamos educadores, empezamos a aceptar a psicólogos casi de carreras de tipo de humanidades, por de una manera u otra entender que realmente para cambiar a la mediación y manejar el conflicto tenían que tener por lo menos, obviamente, los psicólogos, los sociólogos, los historiadores, toda esa parte, educador, podría entender mejor la comprensión del conflicto. Nosotros, todavía hasta la fecha, no tenemos arquitectos, ingenieros, como lo que acaban de manifestar ustedes, ¿ok? Por eso está en la Facultad de Derecho y todas las áreas de Sociales y Humanidades son las que de una manera u otra tienen la apertura para ingresar a ese máster. ¿Qué es lo que empezamos? Pues muchos profesores de la Universidad de Juárez con perfil jurídico, yo quiero participar, entonces en lugar de haber sido un núcleo de profesores en la parte institucional donde nacimos nosotros, empieza a crecer ese núcleo académico donde había mucho laboralista y le gustaba la negociación laboral o la negociación sindical. Toda esa situación empieza a generarse como pequeños grupos dentro de la misma universidad, y ese pequeño grupo que se aísla de profesores que egresan del 2009 al 2014, por ahí, empiezan a diseñar la parte que yo diría de la hoja de la investigación. ¿Qué significa? Pues nosotros somos 32 estados, ya porque obviamente el DF ya no está, es la Ciudad de México, somos 33 estados, y somos de la primera universidad, la Universidad de Monterrey, no sé si han oído hablar de Monterrey, crea un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos. Ese doctorado es exclusivamente de investigación, con estancias en cualquier país que ellos quieran para generar sus prácticas y poder tener otra visión diferente con respecto a lo que hay en México, ¿sí? Porque nosotros no tenemos una ley formal como ustedes, de civil y mercantil, pero sí se promulga la Ley Nacional de Medios Alternos de Solución de Conflictos en materia penal. Antiguamente, como yo trabajaba en cárceles, nosotros pues no hacíamos conciliación penal. Ahorita sí es obligatoria la interjudicialización en mediación. ¿Qué hacemos? Pues la mayoría hacen una junta restaurativa. Y otro criterio es que por influencia dejan el concepto de mediación, pero realmente lo que más se trabaja en México es conciliación. Es muy difícil, bueno, no es que sea difícil o imposible, la naturaleza de nuestra cultura es, a veces nos cuesta tratar de que ellos, por sí solos, los medios, vengan a proponer. Entonces, lo que se tomó desde un punto de vista semántico, nosotros llamamos a la mediación no solamente como modelo de intervención, sino todo aquello medio que me pueda servir para solucionar un conflicto. ¿Okay? Cuando hablamos de mediación penal, no estamos hablando del modelo de intervención, sino cualquier herramienta o mecanismo que me ayude a solucionar el conflicto. O sea, es un ámbito desde una concepción general, no particular como modelo. Entonces, la universidad se da cuenta de que viene obviamente de una reforma, que la Universidad de Monterrey genera su propio doctorado. Entonces dice la universidad, pues no nos podemos quedar atrás. Ok, no nos quedamos atrás. Y se formula un programa de posgrado, pero que se llama Doctorado en Derechos Humanos y Métodos Alternos de Solución de Conflictos. ¿Ok? Va en conjunción, ha sido muy bien valorado, es de investigación, y lo que se trata en esa universidad es que ha sido tanto la demanda, porque en las universidades, que la mayoría, pues aquí tampoco tienen esa parte de formación, son el único país, casi de los mismos países, donde hay un doctorado en métodos alternos de solución de conflictos. Pero lo más interesante es que nuestro doctorado ahora en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco fue calificado como uno de los mejores de programas nacionales de programas de calidad de posgrado. ¿Okay? ¿Por qué? Por el nivel de investigación, porque como ya es multidisciplinaridad, hay gente que hace trabajos en conjuntos, un abogado con un psicólogo. Lo que hacen en sus prácticas clínicas las transfieren dentro de un proyecto de investigación. Entonces, la Universidad Juárez ahora ha generado másters que estén dentro de programas de calidad, es decir, que la investigación, ¿sí?,
tiene 3 aspectos. En esta etapa de investigación es muy importante la universidad. ¿Por qué? Porque de una manera u otra no va a terminar, aunque aparezca de investigación dentro de su área curricular, su mapa curricular, tiene estancias que, o sea, generaron recursos por ser programa de calidad para poder generar estancias de investigación donde quieran, ¿sí? O sea, el alumno del posgrado puede estar 3 meses, ¿sí? Como parte de lo que sería la duración del curso en cualquier país donde se practique la mediación. Es decir, a veces decíamos, no, es que 100% de investigación. Se preocuparon ahora con el nuevo diseño. Al subirlo al programa de calidad, recibe obviamente por el Colegio de Ciencias y Tecnología del país recursos exclusivamente para realizar estancias en donde sea. Ok, esa sería la naturaleza de la universidad. Hemos ido mejorando, ahora con ese impacto que surgimos, la universidad ha generado vinculación con varias asociaciones de mediación y nos han generado más herramientas. Que lo que podríamos decir que empezó como algo accidental, ¿sí? Porque es accidental por una propuesta de alguien que vino a la Universidad de Zaragoza, de Barcelona, que vino por accidente, ha trascendido a nivel formativo. O sea, la experiencia es formativa, pero sí, aunque haya teoría, hay práctica en el aspecto de estancia académica. ¿Ok? Pues eso es todo porque ya. ¿Verdad? Gracias. Yo vengo del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Nosotros somos, dentro de la universidad, una unidad de servicios. Como unidad de servicios brindamos todo un eje de capacitación y formación continua, tenemos una línea de consultoría y tenemos una línea en la que llevamos adelante distintos mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Hemos trabajado en temas de mediación, hacemos conciliación extrajudicial, negociaciones, estamos iniciando recientemente con el mecanismo de dispute boards para conflictos vinculados a construcción y a obras. Trabajamos en arbitraje, somos, por la cantidad de arbitrajes que tenemos, el segundo centro de arbitraje del país. Tenemos un poco más de 1.700 procesos arbitrales administrados, producto de la obligatoriedad en el Perú de la ley de arbitraje, que hace que cualquiera que contrate con el Estado peruano y exista una controversia derivada de ese contrato, obligatoriamente debe ir a la figura del arbitraje, por lo tanto tenemos mucho arbitraje doméstico en el Perú. Pero bueno, es un poco a manera de contexto. Voy a entrar ahora a hablar de una experiencia, una línea de trabajo que hemos llevado en estos años. Son casi 20 años trabajando en este tema en nuestro centro, desde que fuimos creados. Y voy a enfocarme dentro de lo que son los conflictos socioambientales, que es una de las líneas que hemos trabajado. Voy a presentarles un poco de qué se trata estos conflictos que estamos enfrentando nosotros, qué desafíos tenemos para manejarlos y algunas lecciones aprendidas que querría compartir con ustedes. Si vamos a la siguiente vista, solamente quisiera a manera de contexto, ¿no? ¿Puedes tú cambiar? Sí, perfecto. Solamente para mostrarles lo siguiente, miren, obviamente que en el Perú conflictos sociales han habido desde siempre, porque como bien han señalado hace un momento, los conflictos son naturales, se presentan y se presentarán toda la vida en las sociedades. Desde el año 2004 empezamos en el país a registrar, a tener información más sistemática de este tipo de conflictos. Lo hace la Defensoría del Pueblo en el Perú, que lleva todo un trabajo desde el año 2004. Yo quiero comentarles que acá lo que he hecho es simplemente poner los años, los conflictos sociales que se han ido registrando en cantidad y en rojo están los conflictos socioambientales y cómo estos han ido evolucionando cuantitativamente a lo largo de los distintos gobiernos o los últimos 4 gobiernos que hemos tenido. Solo para poner un contexto, como universidad nosotros empezamos a trabajar a fines del año 1999. El 2004, cuando se empiezan a registrar estos conflictos en el Perú, el Estado no estaba preparado para recibirlos, no estaba preparado para procesarlos. Nosotros como universidad tampoco.
tuvimos en el año 2002 uno de nuestros grandes desafíos, que probablemente ha sido nuestra escuela más grande de trabajo. Como universidad hubo un concurso público y ganamos una licitación que implicaba crear una defensoría para prevenir y gestionar los conflictos socioambientales que se derivaban del primer megaproyecto peruano. Este es un megaproyecto de gas. Se extrae el gas de la selva, las tuberías son enterradas a lo largo de los Andes y llegan hasta la costa. Se imaginarán que en un proyecto de esa envergadura, todas las poblaciones alrededor de este gasoducto tenían una serie de conflictos, ¿no?, con relación a este proyecto. En el momento que este proyecto iba a salir, estamos hablando del gobierno de Toledo, el BID, que es el que le prestaba el dinero al Perú, le dice, una de tus condiciones va a ser que dada la conflictividad que este megaproyecto va a generar, porque así como traía una gran expectativa de desarrollo al Perú, traía también un paquete de conflictos sociales a todas las poblaciones, como ustedes imaginarán. Y entonces el BID le dice al gobierno de Perú, ya, muy bien, pero una de las acciones que estás obligado a tomar, condicionado a nuestro préstamo, es crea una defensoría especial que maneje estos conflictos. En ese momento, el gobierno dice, nosotros no estamos en capacidad de enfrentarlo, busquemos entidades de la sociedad civil que quieran asumir el desafío. Se presenta a mi universidad, gana el concurso y comienza una larga historia para nosotros de 6 años, donde, comento, fue nuestra escuela. Bien, en la siguiente vista solamente quiero mostrarles que de este registro que tenemos, en conflictos sociales en realidad los tenemos categorizados en el país hay una tipología, como ustedes pueden ver, ¿no? O sea, son conflictos que se derivan de gobiernos locales, conflictos laborales, electorales, temas de gobierno regional, ¿no?, temas de demarcación territorial, pero uno de ellos son precisamente los conflictos de los cuales estoy hablando, que son los socioambientales, y que si ustedes pueden ver en una investigación que se ha hecho entre el 2009 y el 2015, sistemáticamente desde que se empezó a registrar este tipo de conflictos, para nosotros representan más o menos el 50% de nuestra conflictividad social. O sea, de todos los conflictos sociales, los conflictos socioambientales son de lo más, digamos, frecuente, impactante que tenemos como país. En la siguiente vista, solamente quiero presentar de manera resumida un poco cuál es el escenario con el que nos enfrentamos como país y como universidad. Nos encontramos que estos proyectos extractivos que empiezan a llegar al país, por un lado, nos generan un crecimiento económico importante, pero en paralelo iba creciendo la conflictividad social. Es decir, un Producto Bruto Interno que crecía, digamos, años muy buenos para el país, pero por otro lado, esta conflictividad social que nacía de las poblaciones que estaban alrededor de estos proyectos y que sentían que estos proyectos no estaban finalmente llenando las expectativas que ellos tenían y que finalmente cuestionaban, y en algunos casos lo hemos tenido, más de uno, la población a partir de protestas y movimientos ha detenido esa marcha de proyectos. En la siguiente vista, quisiera mencionarles entonces que cuando hablamos de conflicto socioambiental, estamos hablando de un conflicto que tiene las características esenciales de todo conflicto, pero que en este caso tiene algunos elementos de particularidad, ¿no? Estamos hablando que los actores pugnan por el control, el uso, el manejo, el acceso, ¿no?, a los espacios, a los recursos naturales. Hay una percepción de parte de las poblaciones que estos proyectos ponen en riesgo, en amenaza, ¿no?, lo que para ellos es importante, como ustedes imaginarán, para una comunidad campesina sumamente importante, su territorio, sus recursos naturales. Lo mismo ocurre con las comunidades de la selva, y por lo tanto surge de eso una serie de demandas ambientales, muchas de ellas, preocupaciones, por ejemplo, con relación al agua, ¿no?, al acceso, a la calidad del agua, si ésta se contaminará o no, producto, por ejemplo, de la llegada de un gran proyecto minero, pero también van jalando otro tipo de preocupaciones. No solamente son temas ambientales, la llegada de un proyecto genera expectativas también de la población, por ejemplo, por oportunidades laborales, ¿no?, y una serie de impactos sociales que estos acarrean. Entonces, muchos de estos proyectos, para poner el contexto, ocurren en las zonas
más vulnerables de nuestro país, donde hay mucha más pobreza, donde la población tiene mucho menos acceso a información, menos capacitada, etcétera, etcétera. Y además, muchos de estos conflictos también entran en una dinámica que llamamos de politización, porque efectivamente algunas autoridades, ¿no?, locales, regionales, por ejemplo, cuando llegan los procesos electorales, empiezan a tomar como parte de su agenda electoral el plantear a la población que se negarán y harán inviable de repente algunos proyectos que para ellos son importantes. En la siguiente vista, simplemente comentarles que para nosotros estamos frente a un conflicto donde la idea es buscar estas soluciones que enfrentan a las partes, muchas de ellas, repito, estas comunidades del entorno, las empresas, el Estado, y entendemos que estos conflictos deben llevarnos a un cambio social, entendemos que estos conflictos, a la medida en que se gestionen adecuadamente, lo que tienen que hacer es ayudar a que el Perú continúe un camino, un proceso de desarrollo. Entonces, ¿qué sucede ahí? Si vamos en la siguiente diapositiva, lo primero entonces que tenemos que mirar es, ok, ¿en qué momento va a entrar la mediación? Si nosotros vemos esos conflictos, un poco poniéndolo en el modelo de esta lógica de intensificación y desintensificación, la dinámica clásica de un conflicto nace, va escalando, puede llegar a la crisis, va desescalando, entonces los espacios de diálogo van apareciendo en distintos momentos. No es lo mismo generar un espacio de diálogo en un conflicto de este tipo que está recién comenzando, un proyecto que está, por ejemplo, en la primera etapa de exploración, o hacerlo cuando el proyecto ya está, por ejemplo, cerrando, o hacerlo cuando el proyecto está en pleno proceso de cuestionamiento y eventualmente ha escalado una situación de violencia, ¿no? Se enfrentan policías de por medio y lamentablemente hemos tenido muertos de por medio. Pero ¿qué dice la realidad en el Perú? Dice que de cada 3 conflictos que han escalado a situaciones de violencia grave, 2 de ellos recién inician su proceso de diálogo después de la crisis. Entonces, es una primera cuestión muy importante para nosotros, porque estos espacios de diálogo se inician en gran medida luego de que han ocurrido hechos de violencia muy graves y, por lo tanto, el desafío es muy grande. En la siguiente vista, quiero solamente presentarles, para caracterizar un poco estos espacios de diálogo, que de esta investigación que se ha trabajado recientemente, encontramos que el 43% de los espacios donde han dialogado las comunidades con las empresas e inclusive el propio Estado, lo hacen porque entre ellos se ponen de acuerdo verbalmente para hacerlo. Un 9%, como vemos ahí, surge porque hay algún tipo de decreto o resolución del Poder Ejecutivo que dice este proyecto es de interés nacional para el Perú y aquí, mediante ese decreto, se establece una mesa de diálogo. Y luego tenemos un 48% donde las partes se ponen incluso de acuerdo. Muy bien, si vamos a 2 vistas más adelante, quiero mencionarles entonces que intervenir en este tipo de conflictos desde un espacio de diálogo de mediación tiene, en primer lugar, muchas dificultades. No es una tarea fácil, estos son conflictos para nosotros muy complejos. Parte de esta dificultad comienza con el acceder a la zona. Estamos hablando de que necesitamos muchas horas para llegar a los lugares donde se producen o se llevan a cabo estos proyectos. Para llegar a la selva, para llegar a la sierra, es bastante complicado. Segunda cosa, hay una creencia muy fuerte, que primero la violencia y después el diálogo. Y por lo tanto, es difícil, ¿no?, abrir con el Estado estos espacios antes de los hechos de violencia. La estadística, de alguna manera, lo está mostrando. Tercera cuestión que quiero rescatar acá es todo el tema de las diferencias culturales que nosotros tenemos. Estos espacios de diálogo tienen que hacerse, o sea, las comunidades hablan quechua, hablan aymara, los mediadores no necesariamente manejan esos idiomas, necesitamos traductores, necesitamos mediadores o facilitadores del diálogo que tengan mucha sensibilidad a la interculturalidad, a estos otros grupos para nosotros,
entender mucho su cultura, entender como parte de la cultura que, por ejemplo, una comunidad campesina, cuando está en un proceso de mediación o en el marco de una negociación directa, nunca va a decir que no de frente, no se va a enfrentar de frente, sino es un estilo distinto. Puede parecer que acepta, pero después rechaza el proyecto. Entonces, hay una serie ahí de aspectos culturales que son sumamente importantes para trabajar en este tipo de conflictos. Y un elemento también que consideramos una dificultad muy grande es el tema de la desconfianza. Tenemos una gran desconfianza. Traer a mediar en un escenario así es complicado porque desde que llegamos es, bueno, Universidad Católica, ¿a ti quién te va a pagar? Entonces dime, ¿para quién vas a buscar los acuerdos? Eso ha significado que nosotros hemos debido enfrentar una serie de retos de cómo manejar, por ejemplo, todo el sistema de cubrir los recursos. Y en la siguiente vista, comentarles algunas lecciones aprendidas rápidamente, ¿no? Para nosotros, muchos de los acuerdos que se llegan en estos espacios de diálogo necesitan hoy más que nunca ser monitoreados y que estén trabajados de una manera que realmente sean exigibles. En este momento se está evaluando en la presidencia del Consejo de Ministros que más de 2.000 acuerdos de estas mesas de diálogo no se van a poder cumplir, porque cuando se hicieron, después de los esfuerzos de mediación muy grandes, no se tuvo en cuenta realmente todo lo que implicaba poner en marcha esos acuerdos. Y por lo tanto, hoy el gobierno dice, no puedo. Y se está abriendo nuevamente un círculo de conflictos para nosotros. Siguiente cosa, quien interviene tiene que realmente garantizar los recursos económicos para intervenir, porque eso está muy conectado con la posibilidad de ser realmente una entidad autónoma, independiente e imparcial frente a todos los actores con los que uno tiene que trabajar. También en esta intervención se requiere trabajar mucho con los temas de relaciones de poder entre las partes. Sin duda alguna, una empresa que tiene muchos conocimientos, mucha información sobre el proyecto versus algunas comunidades que no tienen ese conocimiento, que no tienen información y que, por ejemplo, cuentan con asesores que se buscan, asesores muchas veces locales, que intervienen para ayudarlos, que vienen de ONGs, para ayudarlos a poder estar en una relación directa, ¿no? Aquí eso nos enseñó en la universidad que en un espacio así la confianza no es algo que uno comienza el proceso y dice, ya tengo la confianza, yo soy autónoma, yo soy Universidad Católica y nadie me va a cuestionar de aquí a meses, es todo lo contrario. Nosotros sabemos que es un trabajo permanente. No, la vida real es que hemos tenido procesos en los cuales, en el caminar, los actores nos han cuestionado, por ejemplo. Y han dicho, ustedes no están actuando de una manera imparcial, autónoma. Y hemos tenido que trabajar nuevamente para recuperar esa percepción y esclarecer con las partes por qué están leyendo ellos como una falta de, digamos, de imparcialidad de nosotros al intervenir. Es decir, la confianza es un proceso que se tiene que construir permanentemente y que tiene sus altos y que tiene sus bajos y que no es una cuestión lineal, estática. Eso para nosotros es una experiencia clara. También es muy complicado en estos procesos trabajar temas objetivos como la valorización, por ejemplo, la valorización económica de lo que se pone en juego, de las indemnizaciones y las compensaciones que las empresas tienen que hacer a las poblaciones, ¿no? Entonces son procesos complicados. Bueno, se terminó el tiempo. Muchas gracias. Intentar resumir 14 años de experiencia de la Complutense es complicado. Entonces voy a dividir esta pequeña exposición en tres partes. Voy a hablaros de cómo ha terminado casi la exposición mi compañera, qué hemos aprendido en 14 años. Hemos aprendido mucho. También voy a hablar de la parte de formación. Seguramente levantará un poco de ampollas, lo sé. Intentaré contentar a todos, porque para eso estamos los mediadores. Y acabaré exponiendo algo que es muy importante en la última etapa que yo llevo como director del Instituto de la Universidad Complutense de Madrid de Mediación, año y medio, que es la colaboración externa. Mirar, el instituto se crea en el 2007, pero la mediación en la Complutense empieza más o menos en el año 2004. ¿Qué hemos aprendido? Pues que seguimos intentando implementar la mediación en la Universidad Complutense. ¿Qué es lo que quiero decir?
que esto que se nos presentaba en el año 2004, que fue pionero y que tengo que decirlo públicamente gracias a la profesora Leticia García Villalbenga, que me ha precedido en el cargo durante 8 años, la profesora García tuvo una visión pionera, fantástica, en el año 2004, que es implementar la mediación de forma integral en una universidad pública. Cuando hablo de forma integral, hablo de formación, investigación y servicio. La verdad es que el proyecto era fantástico. El proyecto era plurianual, una leche plurianual, me permitís la expresión, plurigeneracional. ¿Por qué? Porque empezamos en el 2004 y seguimos. Lo que pasa es que seguimos con la misma ilusión, todo hay que decirlo, y con las mismas ganas. Pero implementar, lo digo para aquellas personas que acaban de terminar, si hay alguna, de estudiar mediación y quieren implementar la mediación entre diversas organizaciones, nuestra experiencia, no sé si se puede extrapolar, pero yo cuento mi experiencia, es que implementar la mediación en una organización, sea pública o sea privada, mediana, grande, no es implementar un servicio cualquiera. Cuidado, no estoy diciendo que sea especial, estoy diciendo que es específico. Me refiero a que si tú pones un servicio en mi universidad enfrente de nosotros, pones un servicio de asesoría jurídica y pones un cartel diciendo se hacen declaraciones de la renta gratis, yo creo que quedaría colapsado, porque somos entre profesores y personal de administración y servicios cerca de 9.000 y estudiantes unos cerca de 75.000. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe lo que es eso. Pero si pones un servicio de mediación, como es el caso, no voy a decir que no va nadie, pero cuesta muchísimo ir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y qué es lo que hicimos nosotros? Pues ese servicio integral. Primero, no puedes meterte en una organización. Yo os digo lo que he aprendido, porque yo llevaba un dossier en el año 2007, no se me olvida. Tenía todo el comité ejecutivo de una empresa grande, perdón, una organización pública grande. Dejé mi dossier súper orgulloso, trabajado 3 meses y ni la abrieron. Porque no puedes meterte en una organización a decir, yo soy Fernando, yo soy Inmedia y vengo a gestionarte tus conflictos. ¿Pero por qué? Primero porque te van a decir qué conflictos. Y segundo, no te van a permitir, es mi experiencia, no te van a permitir que tú gestiones los conflictos. Yo no hablo de los tiempos de cuando empezamos, que la gente, y es una anécdota de la profesora García que es verdad, confundía la mediación con la medicación y con otros vocablos. No os voy a hablar de la primera vez, que no se me olvida porque todavía tengo trauma, mi psicólogo lo sabe, que cuando yo di mi primera clase al personal de administración, servicios y profesores, desde la última fila había gente que me decía, no tienes ni idea, Fernando. Eran amigos, bueno, eran enemigos. Ahora no, ahora vamos avanzando, pero queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que hemos hecho bien? Pues mira, hemos hecho muy bien la formación. Tengo que decirlo, y estamos orgullosísimos de eso. ¿Por qué? No te van a demandar mediación si no saben lo que es. Y si no han experimentado en una clase de formación, en un taller, en un role-playing, llamarlo como queráis, lo que es la mediación. Nosotros tenemos que no nos demandan servicio de mediación, pero curiosamente cuando yo voy a dar una clase, y mis compañeros, por supuesto, vamos a dar una clase a la Facultad de Matemáticas, al personal de Administración, Servicios o profesores, tardamos media hora, 3/4 de hora en llegar a la moto o al coche. ¿Por qué? Porque te van esperando detrás de las columnas las personas para decir, oye, ¿qué es esto de la mediación? ¿Puedo demandar el servicio de mediación? Por lo tanto, el programa tiene que ser plurianual, el programa tiene que implementarse despacito, formando a la gente y la forma de entrar, de penetrar en una organización es a través de la formación. También es cierto que paralelamente lo que hicimos son proyectos de investigación. Yo creo que es la universidad parte importante y reclamo su lugar en la investigación. Hay muy buenos profesionales en la universidad para hacer esa faceta investigadora. Investigar no es pasar un cuestionario, investigar, todavía no lo hemos hecho, pero habrá que ponerse, investigar es hacer investigaciones serias, sociopolíticas, muy importantes sobre la mediación. Y creo que la universidad debe tomarle alternativa, que creo que no la está tomando y es una asignatura pendiente. El aspecto de la formación, mira, aparte de la formación, a ver cómo lo digo sin herir a nadie. Yo creo que la universidad, y así lo dice la Ley Orgánica de la Universidad del año 2001, tiene que ser la que imparta la educación superior. Pero cuidado, estoy hablando de la educación superior. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay muchas entidades fantásticas,
formando, dando formación y reconocidas por el Ministerio. Yo no estoy diciendo que no tengan que dar formación de mediación, porque además os digo sinceramente, aquí en Petit Comité, la universidad todavía no está preparada para dar, mi universidad, no está preparada para dar esa formación oficial, de título oficial, en mediación. ¿Por qué no está preparada? Porque fijaros, para establecer un grado en mediación, ojalá que llegará, porque tendrá que llegar, pues hace falta primero muchas asignaturas. Hace falta que nos demos cuenta, por cierto, hago un llamamiento, vamos a ver si hay un coordinador de un título propio o algo, por favor cambien ustedes, los que tengáis posibilidades, los planes de estudio, los títulos propios de los cursos de mediación, que se nos están quedando anticuados. Que es que estamos viendo siempre lo mismo. Llevamos 20 años diciendo mediación intercultural, mediación familiar. Claro, metan coach, metan en otras disciplinas, terapia familiar sistémica, por favor, metan comunicación no verbal. Nos tenemos que ir adaptando a los nuevos tiempos, no podemos vivir con los planes de estudios de hace 20 años, ¿no? Sigo. En mi universidad no podemos hacer un grado por lo siguiente. ¿Por qué? Porque si hacemos un grado, tenemos un título propio con un éxito que dirige la profesora Leticia García, impresionante, ya 20 años, ¿no? Formando mediadores con 40 alumnos, etc. ¿Qué pasa? Que en ese título propio pueden participar auténticos mediadores. Pueden participar, ¿por qué? Porque en los títulos propios por normativa se invitan a profesores de fuera. Pero en las titulaciones oficiales no pueden participar los profesionales de fuera de la universidad. Por lo tanto, todos esos fantásticos profesionales que están dando formación quedarían excluidos. Y yo por eso digo, menos mal que en esto vamos avanzando poquito a poquito, porque si en mi universidad queda un grado de mediación, yo soy de dentro, no tengo ningún problema, pero todos los que estamos pensando de fuera no podían dar clases en ese grado y perderíamos un valor muy importante. Por lo tanto, vamos poquito a poquito a ir modificando para que dentro de unos años, por lo menos lo que es la educación superior, sea por parte de la universidad. Y termino diciendo el apartado de la colaboración. Yo llevo año y medio, como digo, como director, y mi propósito ha sido colaborar con miembros externos a la universidad. Y prueba de ello es la colaboración que tenemos con la doctora Karina Sotelo y lo que estamos empezando a hacer, que llevamos, digo empezando porque va lento, hacer el Audelar en la República de Uruguay. Yo cuando cogí la dirección dije, somos muy buenos, no sé si conocéis Madrid, la Ciudad Universitaria, empieza lo que es el Arco de Triunfo, un monumento, y a partir de ahí empieza el campus de la Ciudad Universitaria. Los profesores somos muy buenos, digo, de dentro. Tú pasas el arco y allí te imbuyes de toda la ciencia. Pero el profesor, y me pongo yo salgo del arco de Moncloa, cojo el metro y ya no soy profesor, ya soy Fernando. Y no tengo ni idea cómo funcionan ni las organizaciones privadas, ni los bancos, etcétera, ni las asociaciones, etcétera. Por lo tanto, a ver si la universidad nos damos cuenta que necesitamos gente, personas, profesionales de fuera que sabe cómo funcionan los bancos, que sabe cómo funcionan la empresa privada, que sabe cómo funcionan los colegios para colaborar. Y eso pasa también por bajar un poco el ego, yo el primero, el ego profesional, el ego docente, y decir, yo llego hasta aquí, por lo tanto voy a pedir ayuda. Yo he pedido ayuda a la doctora Karina y tenemos un proyecto interesantísimo. Va lento, como os digo, hay que empezar desde abajo, hay que empezar con formación, hay que empezar formando, porque nosotros, fijaros, os voy a contar una pequeña anécdota, si me permitís. El otro día estaba en una reunión, hay un departamento de mi universidad, solo uno, con un conflicto enorme de 35 profesores, ¿no? Y la directora me dice, Fernando, ya, pero es que una autoridad, no puedo decir quién, muy gorda, nos ha dicho que ¿para qué queréis ir a mediación? ¿Es que sois niños? Ay, sí, a mí me duele. Eso, ¿qué es lo? Y termino ya con esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que saber dónde estamos, qué hemos conseguido, que es mucho, pero también tenemos que ser conscientes de todo el camino que queda por recorrer. Nada más, muchas gracias. Vamos a ver, mientras me van acercando las preguntas, a mí me gustaría hacer una reflexión. En el caso de Ivonne, a mí me gustaría preguntarle o saber un poquito más qué resultados son los que habéis obtenido y qué experiencia práctica es la que habéis ejecutado.
Nosotros en la universidad lo que hicimos es que en la primera generación, cuando hablamos de los funcionarios judiciales, su comportamiento sí cambió, o sea, las herramientas, los mecanismos o los modelos de intervención fueron más reconocidos y aplicados. En la primera generación que nosotros trabajamos tenemos muy buenos conciliadores judiciales, y lo más importante es que ellos mismos buscan lugares para certificarse, o sea, no lo dejaron a nivel institucional. Esa primera generación, lo que a mí me gustó mucho es que ahorita hay un Instituto Mexicano de Mediación. Ese Instituto Mexicano de Mediación se ha preocupado por buscar certificaciones. Todos los tribunales, hay registros y censos también con respecto a en la etapa institucional. En la etapa académica, no sé ustedes, pero bueno, yo creo que Fernando lo que dijo hace rato, nosotros teníamos profesores divos, ¿ok? Ese era abogado y ¿cómo se llama? Y le decías, oye, vamos a hacer mediación, y que nos mediación. Eso es para tontos. O sea, hay profesores que nosotros en la universidad tenemos profesores que son procuradores, que son fiscales y todo el rollo. Entonces, la mentalidad cuadrada de que es mejor litigar que mediar, no se concebía. Entonces se generó una nueva generación de profesores que dentro del mismo ejercicio de la abogacía sí aplicaban dentro de sus despachos, sus oficinas, mediación. O sea, aunque no está regulada la mediación privada, sí vimos en caso de profesores y de futuros abogados utilizar la mediación. Luego, curricularmente se aplicó la asignatura de mediación en la universidad, entre ellas pues yo le imparto. Experiencia profesional, lo mismo que me pasó a mí. Te vas a convertir en mediadora. Yo me voy a convertir en mediadora, pero si yo tengo propios conflictos, ¿ok? ¿Cómo voy a ser mediadora si yo quiero ser abogada? ¿Ok? ¿Cómo separo dos profesiones en una sola persona? ¿Ok? Entonces, lo que empecé un trabajo hace 8 años, empecé a investigar sobre conflictos cognitivos, neuroderecho, todo, y generamos un programa que es un programa didáctico sobre mediación cognitiva, en la cual descubrimos que los chicos, bueno, en mi caso, somos abogados, estudiamos abogados, se aplica a los juicios orales, pero les da miedo hablar en público. Yo dije, ¿cómo que te va a dar miedo hablar en público? Cuando vayas a un juzgado, ¿qué vas a hacer? Entonces, empezamos a estudiar varios profesores y vimos que quizá hacíamos un programa didáctico, un modelo de intervención didáctico, pero desde una perspectiva transformativa. Todo dentro de mis grupos, exactamente como fin de curso, ellos hacen una mediación cognitiva, pero para que puedan desarrollar de manera factible sus competencias profesionales. Entonces, ellos hacen su reconocimiento, su revalorización, empiezan a identificar, hacen sesiones privadas, pero bajo otro tipo de esquemas. O sea, juntamos muchas cosas, lo que decía Fernando, coaching, transformativo, o sea, algo que de una manera u otra permitiera generar las competencias profesionales. No nos interesan sus problemas familiares, obviamente ellos tenían que reconocerlo. ¿Por qué lo hicimos? Porque decíamos, tienes que primero ser mediador y luego tú eliges ser abogado. Bajo esa premisa se trabajó. Ese proyecto lo ganamos 4 profesores hace 5 años en la Semana de Ciencia y Tecnología a nivel nacional, porque elegimos a 5 chicos que les daba miedo hablar en público, y lo más importante es que ellos entraron en un concurso de oratoria, ellos se decidieron romper el esquema de hablar en público, y 2 ganaron un premio de oratoria a nivel nacional. Entonces, eso a nosotros nos sirvió como experiencia de decir, hombre, hay que trabajar conflictos cognitivos para desarrollar competencias profesionales. Porque yo vi muchas cosas dentro de cárceles, dentro de tutelares, entonces yo decía, yo soy abogada. No, ahora que tengo mucha experiencia en mediación cognitiva y educativa, creo que hay que empezar a sensibilizar a los jóvenes. Y de que ellos elijan, aunque salgan porque nosotros no es licenciado en Derecho, o sea, no es, aunque todo el mundo dice abogacía, es licenciado en Derecho, entonces te hace escoger de esa gama amplia de que tiene el derecho, pues es ser mediador privado, aunque no esté legislado. Entonces, sí hay profesores que hacen mediación privada y lo que sería convenios, pero, ¿cómo se llama? Siendo abogados. Eso es lo que nosotros hacemos en la universidad, bueno, en un pequeño grupo de investigación que tengo.
Para Marlene hay una pregunta que dice que usted ha hablado de dispute boards, en inglés, que qué modelos usan, qué experiencia tienen y qué tipo de proyectos son los que han hecho. Ese es un mecanismo que nosotros estamos comenzando. Hemos hace 2 semanas justamente materializado el primer caso. Quiero que ustedes imaginen que esto es como cuando por primera vez se tuvo que implementar una conciliación. Implicaba capacitación, implicaba reglamentación, implicaba normativa en el país y que nosotros podamos capacitar a la gente en que entienda de qué se trata. El asunto es este. Como les comentaba, el arbitraje en el Perú, gran parte de las controversias que aborda son conflictos derivados de obras, de construcción de obras. Pero no siempre el mecanismo ha traído los mejores resultados. Entonces, tuvimos la oportunidad de contactar con un grupo que nos presentó un mecanismo que puede ser complementario, que puede ser previo a llegar al arbitraje. Si hay una controversia, por ejemplo, vinculado a la construcción de una gran carretera, una posibilidad es que ante un incumplimiento del contrato eso termine en un arbitraje. La otra posibilidad es que hacerlo de manera preventiva, es decir, cuando ya se está llevando a cabo la ejecución de la obra y empiezan a haber desavenencias entre el constructor y la entidad que lo contrata, o entre los ingenieros y los otros miembros que participan, allí ya puede estar un pequeño grupo de especialistas que puede ir sugiriendo cómo levantar esos pequeños impases. Digamos, la lógica nuestra es que cuando se juntan todos esos impases se hace una bola gigante que termina en el arbitraje. La idea de este mecanismo es que cada uno de esos pequeños impases se vaya resolviendo. Por lo tanto, ese grupo que trabaja debe ir y visitar la obra constantemente, estar en interacción para ir identificando esos pequeños impases y así poder evitar que eso termine paralizando la obra y que eso, digamos, pudiera derivar en algún caso arbitraje, que cuando tiene que hacerse se hará, pero, digamos, es una manera en que podemos evitar, ¿no?, parar una obra que es un tema sumamente crítico para nosotros, ¿no? Y entonces la ley en el Perú, que ha costado mucho esfuerzo también que se entienda que este puede ser un mecanismo viable, ya salió, ya la tenemos, está reglamentado el asunto, pero lo que ha hecho es algo muy interesante. Ha dicho que quienes están en esa suerte de, no son tribunales arbitrales, sino se llaman los adjuntos, el presidente tiene que ser ingeniero, dice la ley peruana. Y los abogados deben ser coparticipantes solamente. Porque lo que dicen es, si ponemos presidente a un abogado, probablemente nos va a volver a arrastrar el mecanismo del arbitraje. Así que el desafío que tenemos ahora es formar a ingenieros en la lógica de manejo de controversias desde una perspectiva colaborativa. La pregunta más general sería que si considera importante el hecho de que se explique qué es la mediación en colegios, institutos y universidades en general para que los futuros profesionales estén preparados para saber que en algún momento determinado pueden acudir a la mediación y pueden utilizar la mediación. ¿Cuál es el título exacto que hacen en la Complutense? Es un título propio, ha dicho que era un título propio, pero que cuántos años son, contenido, qué materias, si se trabajan actividades participativas en el máster o en el título propio, equivalentes a los mod de arbitraje, o es algo difícil o son cuestiones difíciles. Sería un buen camino para atraer estudiantes. Y después preguntan por la experiencia de la Complutense con la de Uruguay. Gracias. Bueno, nuestro título propio de la Complutense, aunque no tiene que ver con el Instituto de Mediación, lo que pasa es que somos profesores también del instituto, lleva 20 años, es un título propio. El título, perdonad, es tan largo porque es que en la universidad tenemos una tendencia a cuanto más importante nos creemos poner títulos más largos. Es máster en mediación,
ámbitos de convivencia, técnicas de aplicación, ni me lo sé después de 20 años. Os pido perdón, pero es así. En la universidad, yo presenté un día un proyecto, me acuerdo, y un proyecto de un curso de formación fuera de la universidad a una empresa, y tuve la suerte de enviárselo a una compañera que trabaja en ciencias de la información. Oye, ¿qué te parece el título? Me dijo, ni se te ocurra, porque era de ese aspecto, ¿no? Es el tipo de aprendizaje sostenible en el desarrollo de los conflictos, porque estamos acostumbrados que cuanto más largo es, el vicerrector nos dice es mejor el título. Por lo tanto, lo cambiamos a gestión de conflictos en el ámbito sanitario. Fijaros la diferencia, ¿no? La primera pregunta, me he perdido, perdón, la primera pregunta. Voy con la experiencia de Uruguay. Mira, la experiencia de Uruguay, más o menos hace 6 meses, 7 meses, un poquito más, ¿no? Un año. Entonces, ha tenido el contacto la doctora Karina Sotelo con la universidad y estamos casi reproduciendo lo que nos ha pasado un poco en la Complutense. Queríamos entrar, pues como siempre, ¿no? Y dijimos, no vamos a entrar como un caballo, ¿no? Como un elefante en una cacharrería, porque nos van a echar. Entonces, a través de los contactos que tiene la doctora Karina, pues hemos conseguido que un departamento de la universidad, ha conseguido la doctora, por supuesto, se preocupe, le interese la mediación. Las organizaciones, aunque sean muy grandes, a veces depende del factor personal, nunca mejor dicho, de una persona. Por lo tanto, es una persona, muchos de los proyectos que se llevan a cabo no son en la universidad, es porque una persona dice, yo quiero esto, y se convierte luego en un proyecto institucional. Primero es un proyecto personal y luego acaba siendo un proyecto institucional. ¿De acuerdo? Estamos en conversaciones para ir a Uruguay, puede ser en otoño, y creía que íbamos a ir en el mes de mayo, pero se ha retrasado en otoño, para empezar a diseñar lo que es empezar la formación, empezar el intercambio de profesores, y a ver si puede ser de alumnos, si hay presupuesto, y poco a poco ir implementando la mediación en esa universidad. Sí, yo creo que estamos de acuerdo todos y digo que no es que sea necesario, es que es vital. Es decir, es la gente, por eso he dicho antes que el plan plurianual se convierte en un plan plurigeneracional. Es la generación venidera la que va, lo siento decirlo, la que va a disfrutar de los grados de mediación, la que va a disfrutar de cualquier conflicto organizacional va a tener. Pero para eso estamos trabajando, para que la generación que viene disfrute de la mediación. En la universidad llegan con 18 años. Es que trabajar, yo no soy profesor de instituto, si hay alguien que me lo corrobore, pero es que trabajar con juventud, chicos, es maravilloso, lo sabéis, ¿no? Es que esos son esponjas. Y al ser esponjas no es que sean promediación, es que ya hemos hecho en la universidad un servicio, llamamos Estumedia, que son los propios, hemos replicado lo que se ha hecho en colegios, lo hemos llevado a la educación superior, que es la Universidad Complutense. Lo llamamos Estumedia y tenemos ya en trabajo social, en políticas y en septiembre en la Facultad de Educación, lo llamamos agentes de mediación. No lo llamamos mediadores porque saltan pollas, porque les damos cursos de 30 horas y un taller especializado. Por lo tanto, hemos querido, ya que siempre decimos que hace falta formarse, pues no llamarlos mediadores, pero había que darles un título y los hemos llamado agentes de mediación, para que actúen, permitirme la expresión, como agentes de primera silla en conflictos en las facultades. Esperamos que tenga, yo creo en este programa, he creído desde siempre y creo que va a tener un futuro muy, muy prometedor. Es muy interesante. Nosotros aquí tenemos defensor universitario y CAE. El CAE atiende situaciones concretas, problemáticas, pero no en términos de mediación, sino en términos de ayuda a las personas con problemas. Sí. Y el defensor universitario no es un mediador, No. Es un arbitraje lo que hace. Claro. Entonces, ya que estamos en Alicante, no hay nadie de la Universidad de Alicante, creo que estoy yo sola, pero vamos. Nosotros lo que le decimos a los estudiantes, porque están formados 30 horas y les estamos metiendo talleres de 3 horas muy específicos, ya van 3, 4 talleres, lo que queremos es que medien de manera informal entre ellos y luego ya si hay un caso que quieren llevarlo a un proceso formal, ya tendría que estar, como decimos nosotros, un mayor tutelando ese proceso de mediación formal, pero a mí me gustaría como director que estuviese también ese agente de mediación en el proceso. Perdón, sí que hay gente de la Universidad de Alicante, hay 3 estudiantes que podrían reivindicar la necesidad de la mediación, porque se les hace más caso a ellos que a nosotros.
Bueno, pues muy bien, muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros. Yo creo que ha sido un rato excelente. Habéis dado en el clavo de lo que pedíamos y habéis sido concisos, claros y bueno, todo lo que se puede decir. Así que muchísimas gracias por vuestra participación.